Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estén hoy aquí conmigo. A veces me pongo a investigar y me encuentro con historias que neta me dejan pensando. ¿Cómo es posible que esto haya pasado de verdad? No hablo de leyendas, más bien hablo de cosas que ocurrieron aquí a la vuelta de la esquina o en los pasillos del poder y que por alguna razón se quedaron en el olvido o se ocultaron por años. Yo soy Laura Cepeda, esto es Corte y Queda y hoy les traigo uno de esos casos que sinceramente cuesta creer. Así que pónganse comoditos, prepárense algo y vamos a meternos de lleno en esta historia. El poder siempre ha estado rodeado de algunos secretos. Algunos gobernantes se apoyan en consejeros, otros en astrólogos, algunos en ideologías. Pero hubo uno que escuchaba las voces del más allá. Un hombre que escribió las bases de la Revolución Mexicana, no solo con tinta y papel, sino guiado, según él, por espíritus. Hoy vamos a descender a la vida privada de un líder que desafió a una dictadura de 30 años armado no con cañones, sino con libros de ocultismo y una fe inquebrantable en lo invisible. Esta es la historia del presidente espiritista, el líder místico, el visionario que decía recibir órdenes de los muertos. Francisco Ignacio Madero. Para entender al Madero político, hay que entender al niño que creció en la opulencia y también en la tragedia. Francisco nació el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila. Su familia era una de las más ricas del norte de México. Poseían minas, fábricas y viñedos. Tenían tanto dinero que se decía que en sus tierras el oro y la uva crecían al mismo tiempo. Pero el dinero no pudo detener la tragedia. Tenía un hermano, Raúl, que cuando apenas tenía 3 años murió en un accidente doméstico aterrador. Una lámpara de petróleo se volcó sobre él, provocándole quemaduras agonizantes. Francisco, que entonces era un niño, pues quedó marcado. Años después, escribiría en su diario que el alma de Raúl nunca se fue, que ese dolor fue esa semillita que se le implantó. Madero no buscaba el espiritismo por curiosidad o por morbo. Él sentía la necesidad. Quería saber a dónde se había ido su hermano pequeño. A los 13 años, Madero es enviado a estudiar a Francia. Allí, mientras el mundo celebraba el progreso científico, Francisco se encontró con algo que cambiaría su destino: los escritos de Allan Kardec. El espiritismo en Francia no era visto como una superstición de feriantes, sino como una ciencia del alma. Madero devoró el libro de los espíritus. Ahí encontró una idea que lo obsesionó: que los muertos podían guiar a los vivos en misiones morales. Él, al regresar a México, ya no era solo un administrador de haciendas. Francisco I. Madero se convirtió en un médium escribiente. Se encerraba en su despacho, entraba en trance y dejaba que su mano se moviera sola. Así nacieron las comunicaciones espíritas. En esos cuadernos, los espíritus de su hermano Raúl y de un guía llamado José le daban instrucciones: sé disciplinado, no bebas alcohol, prepárate para una misión grande. Antes de publicar libros de política, Madero publicó un libro de ocultismo bajo el seudónimo de Bhima. Escribió el Manual Espírita. En este texto,
Madero explica que México era un alma colectiva que necesitaba ser liberada de sus pecados. Como dato interesante, Madero creía que Porfirio Díaz no era solo un dictador, sino un obstáculo para la evolución espiritual de México. Los espíritus le dijeron que su deber era sacrificar su riqueza y su tranquilidad para poder liberar al pueblo. No fue la ambición política lo que lo llevó a la revolución, fue su creencia de que Dios y los espíritus se lo estaban ordenando. Sus oponentes lo llamaban el loco de San Pedro, pero Madero simplemente sonreía. Él sentía que tenía un ejército invisible de su lado. Para 1911, Madero llega a la presidencia, pero el Palacio Nacional no lo cambió. Se dice que él realizaba sesiones espiritistas antes de cada reunión de gabinete. Consultaba a los seres del más allá sobre cómo manejar a los generales traidores. Su secretario, José María Pino Suárez, compartía estas creencias. Ambos estaban convencidos de que debían gobernar con bondad, incluso con sus enemigos. Los espíritus le aconsejaban ser justo y perdonar. Trágicamente, esa misma bondad mística fue su debilidad política. Madero se negó a ser un dictador porque su ética espiritual se lo impedía, permitiendo que sus asesinos se agruparan a su alrededor. Semanas antes de su fallecimiento, los mensajes en sus cuadernos cambiaron. Ya no hablaban de gloria, sino de sacrificio. Tu misión en la tierra está por concluir, decían las letras garabateadas en trance. En febrero de 1913, Madero es arrestado a raíz de la traición de Victoriano Huerta. Durante sus últimas horas mantuvo una calma sobrenatural. Quienes lo vieron dicen que parecía que ya sabía lo que venía. El 22 de febrero fue ejecutado. Cuando cayó al suelo, llevaba consigo un medallón espiritista. La prensa internacional lo llamó el mártir de la democracia. Pero para él, la muerte no era el fin, sino la coronación de su misión. Madero no murió por México, murió para trascender, tal como sus guías se lo habían prometido años atrás en una pequeña hacienda de Coahuila. Francisco I. Madero no fue solo un político, fue un místico que creía que los cambios verdaderos nacen del espíritu. Su biblioteca personal tenía más de 3,000 libros sobre el ocultismo. Fundó sociedades psíquicas y creía firmemente en la reencarnación. Hoy por hoy lo recordamos en los billetes y en las estatuas como el apóstol de la democracia. Pero la próxima vez que veas su retrato, fíjate en su mirada. Tal vez no estaba mirando a la cámara. Tal vez estaba escuchando a alguien que la mayoría de nosotros no podemos oír. Así que fue un visionario o un hombre perdido en sus fantasías. Tal vez su revolución fue más que política, fue una revolución espiritual. De nuevo, gracias por acompañarme en este viaje por la historia mística de México. No olvides suscribirte y compartir. Y recuerda, los que mueren por una causa justa, nunca mueren del todo. Adiós.